Nos ha libertado, pero ¿a quiénes liberta el Señor? A los que le reconocen, a los que, hermanos, le reciben como su Salvador. Él como único, hermanos, Salvador, hermanos. Ahora el Señor, hermanos, en su palabra, hermanos, nos enseña de esto, quiero compartir con ustedes, de 7 yugos que hay reflejados en las Escrituras. 7 yugos que espero que lo desarrollemos, espero que lo miremos, que lo escudriñemos, hermanos. Vemos que, hermanos, el Señor nos enseña a través de su Espíritu Santo, hermanos, y nos ministra esta palabra. Ahora, hermanos, cuando hablamos de cargas, o cuando hablamos de estos yugos, hay yugos, hermanos, que son cargas impuestas, hermanos, encima de las personas. Uno de los yugos que, hermanos, estudiando y viendo las Escrituras, en el libro de Primera de Reyes habla de un yugo y dice aquí 12:9 dice: ustedes que me escojan, dice, les pregunto, ¿cómo debo responderte a este pueblo que me dice, alívianos el yugo de que su padre nos echó encima? Hay yugo que ha sido echado encima. En este caso vemos, hermanos, y dice el texto, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado. Dice, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndeles de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Dice, está hablando, hermanos, aquí, hermano, un rey en la cual está, hermanos, está imponiendo un yugo sobre el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Pero ellos dicen un yugo que se nos han impuesto. Quiere decir que hay, cuando se refleja de yugo, está hablando cargas impuestas hacia la gente. Por ejemplo, cargas impuestas, yugo pesado, cargas que no te dejan servir al Señor. En otras palabras, si yo veo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 4, dice: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted, Señor, ahora del duro trabajo y el pesado yugo que Él nos echó encima, y así serviremos a su majestad. Quiere decir que no podían servir a Dios si no eran libres de ese yugo. Hay yugos internos, iglesia, yugos que nos impiden servir a Dios, yugos que, hermanos, están ahí presionando y son impuestos. Te sientes obligado, te sientes que ese yugo, pero al final ese yugo viene a ser un yugo pesado para ti. Primer yugo, diga conmigo, el yugo pesado. Este yugo no te deja servir. Es muy pesado. No te deja avanzar, no te deja crecer en el evangelio. Es un yugo que está ahí. Yugo número 2. Este yugo es un yugo que está atado con cadenas. Yugo que no te deja libre. Las Escrituras dice, Salmos 2:3, y dice: hagamos pedazos sus cadenas, líbranos de su yugo. O sea, cadenas, líbranos de su yugo. Hagamos pedazos sus cadenas, líbranos de su yugo. Yugo atados con cadenas. Y esto, hermanos, cuando hablamos de esto, vemos a Pedro. Dice la Escritura que Pedro estaba, hermanos, en la cárcel, y Herodes había propuesto que el siguiente día lo iba a colgar, lo iba a matar a Pedro, hermanos. Pero dice la Escritura que, hermanos, Pedro dormía con 2 soldados, pero también estaba sujeto con 2 cadenas. Y dice, y unos guardias vigilando la entrada de la cárcel. Pedro estaba atado con cadenas. Pedro no podía ser libre. Pedro tenía, aparte de eso, tenía 2 soldados que lo cuidaban. Aparte de eso, que amanecía el siguiente día, Pedro iba a ser colgado, hermano, iba a ser muerto. O sea que estaba ya una sentencia asegurada para Pedro. Vemos, hermanos, que cristianos que están metidos en una cárcel, que no son libres, hermanos, metidos, hermanos, y atados con cadenas. Cadenas, hermanos, que atan el corazón de las personas. Cuando no nos gozamos, por ejemplo, cuando no sentimos esa motivación. Por ejemplo, cuando estamos poniendo estas cortinas, el muchacho dijo: yo admiro, dice, ustedes están bien motivados con esto, dice. ¿Me entiende? Bien motivados con esto. Y yo le digo, claro. Y yo decía en mi mente, es que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para Dios que lo hacemos. ¿Y cómo no vamos a estar motivados, hermanos?
Porque Dios ha sido bueno con nosotros. El Señor nos ha rescatado de las tinieblas. El Señor nos ha liberado, hermanos. El Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, si está motivado, entonces, hermanos, pero hay personas que viven en esa situación, que viven bajo, hermanos, bajo esa presión y no se motivan. Hermanos, alabemos al Señor y no hay ese gozo, no hay esa alegría, no hay ese hermano, ese regocijo en su corazón. Lo que hace es que hay una tristeza profunda, hermanos, que las hace, hermanos, paralizarlos y no se gozan. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, hay cadenas internas que necesitan ser rotas, hermanos. Necesitan ser liberados. ¿Cuántos dicen amén? Para que te haga sentido a lo que Dios quiere hacer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante buscar del Señor, hermanos. Dale la gloria al Señor siempre. ¿Cuánto da la gloria a Dios? A su nombre. Entonces hay yugo pesado y hay yugos con cadenas, hermanos. Pero hay otro yugo que Dios me mostraba, el tercer yugo, y es el yugo de Baal Peor. Hermanos, Baal Peor era un yugo, hermanos, un yugo de apertura, un yugo que controla la mente, hermanos, volviéndola malévola, un yugo que abre brechas, hermanos, camino a la desobediencia. Yugos internos. La Biblia dice, si va conmigo al libro de Salmos 106 verso 28, si alguien lo lee, por favor, hermanos, Salmos 128, ¿verdad? Podemos compartir ahí las escrituras. Salmos 106 versículo 28. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice allí, hermanos. Si alguien lo lee, por favor, ¿verdad? Dice ahí Salmos 106 verso 28. ¿Verdad? Tal vez compartimos con el amigo, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios. Dice, se sometieron. 106 verso 28. ¿Cómo dices? Se unieron a sí mismos a Baal Peor. Comieron los sacrificios de los muertos. Amén. En esta versión dice, y se sometieron al yugo de Baal Peor. En la nueva versión internacional, se sometieron al yugo de Baal Peor. En otras palabras, y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Se sometieron al yugo de Baal. ¿Sabes qué quiere decir esto, hermanos? Se sometieron, hermanos, o sea, Baal quiere decir apertura y peor quiere decir brecha. La palabra brecha es abrir camino donde no hay. En medio de un montarrascal, hermano, un monte, hermano, la gente hace brecha para poder cruzar. Abren brecha. En otras palabras, hermanos, dice que este yugo es un yugo de apertura, un yugo, hermanos, que inicia primeramente en la mente de la persona a pensar mal. Esas personas están sujetas y sometidas, hermanos, a este yugo de Baal Peor. Baal que inicia como apertura la brecha, hermanos, de eso quiere decir el camino a la desobediencia. Por eso, hermanos, bien importante, hermanos, entender esto. Yugo de Baal Peor, hay que pedirle a Dios, hermanos, que esto no controle, no ate tu mente y tu corazón. Personas que no son libres en su mente. Personas que no son libres, hermanos, en su mente, no son libres en sus corazones. Entonces, ese sería, hermanos, el tercer yugo que Dios me mostraba. El otro yugo, hermanos, que vemos, hermanos, en la palabra, hermanos, que es referido a la religiosidad. Y la religiosidad, hermanos, es un sistema integrado, hermanos, de creencias y normas reguladas y algunas veces sancionadas del mundo y de otros, hermanos, que ordenan la conducta, hermanos, de los individuos. Está el otro yugo que Dios me mostraba y es el yugo babilónico. La escritura dice, hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 28, verso 4, dice, también haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados, dice, de Judá a Babilonia. Voy a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Yo el Señor lo afirmo, dice.
Quiere decir que también, hermanos, cuando la Escritura habla, hermanos, de este yugo babilónico, que es el yugo religioso. El yugo religioso, hermanos, es el yugo que está, hermanos, opresionando a mucha gente, hermanos. Ese yugo religioso es el que está, hermanos, matando mismo a la gente. Y le voy a decir por qué. Porque hay gente, hermanos, que por ser religiosos discriminan a las demás personas. La religión no te salva. La religión no es la adoración que debe ser la adoración de la iglesia. No, la religión, hermanos, es tradición. Hermanos, Dios no busca que tú tengas una religión con Él. Dios busca que tenga una relación con Él, que es algo muy diferente. Si miramos la diferencia entre religión y relación, religión es, hermano, está basado en costumbres y dogmas, hermanos, que los mismos humanos le imponen a los mismos hermanos, o sea, las personas les imponen a los humanos, hermanos, de hacer ciertas cosas que son aparentemente, hermanos, que viene de Dios, pero sin aprobación bíblica. Ahora la relación con Dios es diferente. Es una entrega. Tu mente, tu corazón andan pensando y meditando en las maravillas y en las bendiciones de Dios. Tu corazón y tu mente andan pensando en agradar al Señor. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, todo lo haces para Dios, para la gloria del Señor. Sea de palabra o de hecho, lo haces para Dios. Y entonces tu mente anda pensando en Él. Escuchas alabanzas, por ejemplo, cantos que le agradan al Señor. Lees la palabra de Dios y la lees diario. Cada vez que te levantes en la mañana, te lees un capítulo diario. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lees las escrituras. Te levantas orando, con oración y leyendo la palabra, un tiempo de meditación. Nosotros nos levantamos, ¿verdad? Y directo al baño a bañarse, ¿verdad? Tienes que meditar en las cosas de Dios. Tu corazón tiene que estar meditando en las cosas del Señor, porque eso es lo que te va a hacer sabio y eso es lo que te va a hacer prudente. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y eso afirmará también tu salvación, hermano. Pero la religión no. La religión te enseña dogmas, costumbres. Tenés que hacerlo porque así dice tal fulano, el líder religioso. Todo ronda por lo que diga el líder religioso, pero no por lo que dice las escrituras. Te imponen reglas que ni tú mismo puedes cumplir, ni la persona misma puede cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el yugo babilónico está metido en las iglesias. Mucha religiosidad, hermanos. Mucha religiosidad en las iglesias. Hay gente que, hermanos, que van a las iglesias. Yo sé que estamos en Facebook y esto es para los que son religiosos. Hermanos, hay gente que están hermanos, en las congregaciones y van porque están acostumbrados a ir, pero no hay un cambio por dentro. No hay un cambio que Dios quiere hacer en la vida de esas personas. ¿Qué quiere decir esto? Yo mencionaba, hay dos clases de administración. Está la administración emocional, pero está la administración espiritual. La emocional solo se basa, hermanos, en cosas animadas. La emoción, hermanos, solo en puras emociones, sin gritos, pero no hay cambio interno en las personas. Por ejemplo, hay gente, hermanos, que tienen años, hay gente que están decepcionados del evangelio, decepcionados de las iglesias, porque dice, ese hermano, así como es, hermano, si ese hermano mira, si ese hermano se enojó y cae y no le pega al otro. Hermano, y es hermano, no, yo para ser cristiano como ese, yo por eso mejor me quedo así como estoy y no voy a ninguna iglesia. Yo he escuchado expresiones de la gente que, hermano, están decepcionados, hermanos, de gente que solamente, hermanos, son puros religiosos y no tienen cambios en sus vidas. No están dispuestos a sufrir el agravio, hermanos. Si alguien hermano, si alguien te ofende, no pagues mal por mal, dice la escritura, sino paga bien por mal. Si alguien te hace un daño, no es que vas a venir tú y dices, si me da una, le doy dos yo. No, pero así hay cristianos, hermano, y por eso es que mucha gente está decepcionada. Pero nosotros aquí, como decía, hermanos, en el anuncio,
no te estoy enseñando que tengas una religión, sino una relación con Dios, que es cosa muy diferente. Que podamos cada uno individualmente ser responsable delante de Dios a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le da la gloria a Dios. Reprendemos ese yugo babilónico, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora está el otro yugo, que sería, hermanos, el yugo quinto, el yugo de opresión. El yugo de opresión, la gente, hermanos, vive opresionada. Se manifiesta, hermano, en acto de oprimir, de sofocar, presionar, someter a una persona, a una actividad o a una comunidad, someterla. O sea, cuando se habla de opresión, hermano, es un acto de sofocar, presionar. ¿Cuánta gente vive presionada? Hermano, no vive un evangelio en la cual tú puedas vivir libre, hermano, en tu corazón. Y sabes que, hermano, que quien te va a juzgar es Dios, tu propia conciencia, y no la gente. Y hay gente que está más preocupados por el tribunal humano, que diga el tribunal humano, pero no por el tribunal de Cristo. ¿Me entiende? O sea, hay gente que se preocupa más por el tribunal humano. Oh, a ver qué van a decir, a ver qué esto y lo otro. Pero qué importante es qué Dios va a decir. Por eso yo no me preocupo por lo que diga la gente. ¿Me entiende? Me preocupo más por lo que Dios diga de mí. Que eso es lo que debe de tomar en cuenta. Porque cada uno de nosotros, dice la Escritura, dará cuenta de sí ante Dios, sea bueno o sea malo lo que hicimos, hermano. Pero Dios es el que va a juzgar todas nuestras obras, todas tus acciones, todas nuestras actitudes, nuestro carácter. Pero Dios es precioso, hermano, y maravilloso el Señor, que si usted se humilla, dice la palabra, que si tú te humillas como un niño, dice, hermano, Él dice que el Señor, hermanos, te recibe y heredas el reino, porque dice la Escritura, hermanos, que el reino de los cielos, hermanos, aquellos que entran al reino de los cielos son aquellos que se humillan como niños. Deja a los niños, dice, venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Pero está hablando también niños espirituales, con una conciencia, hermanos de niño. Una conciencia, hermanos, no malévola, maliciosa, perversa. No, sino una conciencia de humildad. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? A su nombre, dele gloria a Dios, hermano. Hay poder en Jesús. Yugo de opresión. La Biblia me dice a mí, hermano, nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 58:9. Dice, llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa, dice. En otras palabras, hermano, este yugo se manifiesta en su actividad como, hermano, se manifiesta como dedo de acusador. Tú sabes que hay gente que anda siempre buscando, no, dice aquí no, dice no, y andan juzgando a todo el mundo. Buenísimos para juzgar a toda la gente, pero no son buenísimos para juzgarse ellos solos. Cuanto a la gloria a Dios. Por eso es bien importante, hermanos. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones, dice, los que nos persiguen nos pisan los talones, estamos fatigados y no hallamos descanso. ¿Por qué? Porque, hermano, la gente desecha el evangelio. Hay mucha gente que no están de acuerdo con el evangelio. Hay gente que, hermano, cuando tú te conviertes al Señor, despiertas, hermano, odio de parte de los inconversos muchas veces. No, este ya no, dice, y hasta te desprecian, porque ya no comparte lo que tú compartías con ellos antes. ¿Ve? Ya vienes a ser una persona diferente. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo. En tu vida empiezas a caminar, a tener una relación con Dios, no con una religión, sino con Dios. Porque Dios no es religión, hermano. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dios no es religión, hermano. Él es el Señor creador de los cielos y la tierra, el que vino a darnos vida también y vida en abundancia. Le da la gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Pero, hermanos, la gente se apresta para estas cosas, como dice la palabra de Dios en el libro de hermanos de Isaías. Hermanos, siempre se presta el dedo acusador.
Siempre se presta, hermanos, la lengua maliciosa a las personas que les gusta hablar de mal de todo mundo. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, cuando, hermano, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás la claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Porque la gente, amigo, la gente mira más los errores de las demás personas, pero no se miran más los errores de sí mismo. Verá que es bien difícil saber de que tú cometes errores. Yo he conocido gente, hermanos, que les cuesta pedir perdón. La palabra perdón, para pedir perdón les cuesta. No, si ya te perdoné, dice, por las acciones con el que está cocinándole un huevito ahí, ¿verdad? Ya le pasó la chiripiolca, dice usted, ¿verdad? Pero no venís, mira, sentémonos, ya te quiero pedir perdón, mira, yo he sido bien grosero contigo, ¿verdad? Pedir perdón, hermanos, porque Dios nos perdonó a nosotros. Y la Escritura dice que debemos de perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero es duro, hermano. A veces nosotros los hombres, nos cuesta, hermano. Pensamos por el machismo, porque nos criaron así como los hombres de la casa, ¿verdad? Yo siempre que estoy right, ¿verdad? En lo correcto, no, hay que saber que también nos equivocamos, que no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén los varones? No somos perfectos. Le dice, mira, mi Genoveva, perdóname, ¿verdad? Le pides perdón a tu señora. Nos pedimos perdón. ¿Por qué? Porque esa es la base para mantener una buena relación, hermano. Pedirse perdón en medio del problema, en medio de las dificultades. Dios empieza a orar, Dios empieza a glorificarse. Pero si nosotros, hermanos, miramos solo todo el tiempo, hermanos, la viga del hermano, o digamos, y no nos miramos, digamos, miramos la viga de los hermanos, o mejor dicho, la paja del hermano, la astilla del hermano, y no nos miramos nuestra propia viga. Hay gente que anda una gran viga terrible, hermano, pero andan viendo solo las estillas de los hermanos que tienen en sus ojos. Por eso es importante mantenerse, hermano, y saber pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pedirse perdón es bien importante, iglesia. Ahora, lo bonito de esto es esto. La gente vive bajo presión, que sería, hermano, el sexto yugo, el yugo de acusador. El yugo que la gente anda allá adentro, que solo acusando. Pero está el otro yugo, que es el yugo número 7. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 11:29, carguen con mi yugo, dijo Jesús. Oh, ¿qué yugo será ese? Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible o manso y humilde de corazón, y entrarán en descanso o tendrán paz para su alma, porque mi yugo es suave, dice en esta versión, y mi carga es liviana. Mire qué precioso, hermano. Suave el yugo de Cristo. Quiere decir que el yugo de Cristo no está impuesto por cosas que, hermanos, nos imponga la religión. Es un yugo que tú vives bajo esa voluntariamente. Hermanos, te sometes a Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Voluntariamente. El yugo de libertad, el yugo de bendición, el yugo de Cristo. Yugo suave. Y dice que yugo. ¿Por qué? Porque, hermanos, las Escrituras dicen que hemos de negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Dice que el que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Y ese es el yugo. Negarse, pero de una manera voluntaria, porque Dios no presiona a nadie. Dios no te obliga obligatoriamente. El Señor no obliga a nadie. El que quiera ser mi discípulo, venga a mí y sígame, dijo. En otras palabras, tú tomas el yugo de Cristo por amor a Cristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? El yugo de Cristo es paz para nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, Cristo vino a liberarnos de toda atadura. Cristo vino a darnos, hermanos, a quitarnos esas ataduras, esos yugos pesados, esos yugos de religiosidad, hermanos. El Señor vino a darnos esa libertad. ¿Cuántos somos libres en Cristo Jesús? Dice la Escritura, entonces Pablo hablándole, hermanos, a aquellos discípulos, a aquella gente, dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniéndole sobre el cuello de ellos, dice, de esos discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Dijo.
O sea, porque los religiosos imponían sobre los hermanos, los discípulos, que se circuncidaran. Los hermanos les obligaban. Pero hermanos, Pablo les exhorta y dice: ustedes están poniendo cargas al pueblo que ni ustedes mismos puedan llevar. Mi hermano, por eso es bien importante, hermanos, nosotros en Cristo Jesús, vivir esta bendición, hermanos, vivir esta libertad que el Señor nos ha hecho libre en Cristo Jesús. Usted no puede andar viendo, hermanos, la gente cómo anda, qué usa, qué no usa. Hermano, lo importante es cómo actúan esas gentes. No evaluemos, hermanos, a la gente que son cristianos o no por las apariencias. Las apariencias engañan. Recuerdo que cuando fui a El Salvador, hermanos, vi un grupo de personas, hermanos, que iban para la iglesia. Falda larga, pelo largo, sin joyas, sin nada, sin pintura. Y vaya, qué bueno, van para la iglesia. ¿Y sabes qué eran? Católicas. Porque no se evalúa. Las religiones, la relación con Dios no se evalúa por las cosas que usas externamente. Se evalúa por las acciones y las actitudes que la gente tiene. Qué silencio. Amén. Se evalúa por las acciones. Por eso a mí no me sorprende, hermano. ¿Por qué? Porque no son las apariencias las que van a mostrar de una persona que es libre en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se puede mostrar que una persona es libre en Cristo Jesús? Cuando te provocan a pleito y en lugar de tú enojarte, mejor corres, mejor huyes y no ponerte a darte golpes con la gente. ¿Por qué? Porque eso no es la acción, hermano, adecuada, o la acción de un cristiano. Darse a golpes con otra persona. Peor ser partícipe de las murmuraciones y las críticas de las demás, con las demás personas. Por eso es bien importante el que, hermano, está en Cristo Jesús. Cuando somos libres en Cristo Jesús, no participamos de esas cosas. Más bien nos gozamos y bendecimos a aquellos que nos odian. Me dieron un gran amén ahí. Amén. Le damos la gloria a Dios, hermanos, si nos ofenden. Bendecimos a aquellos que nos desprecian. No somos rencorosos, que es, aleluya, mira qué bueno, ¿verdad? No somos rencorosos, ¿verdad? Aquí no vino ni un rencoroso hoy. No guardamos rencor, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? No guardamos rencor. Bendito sea Dios, hermano, ¿verdad? Por eso es bien importante, cuando uno viene a Cristo, somos libres en Cristo Jesús. Señor nuestro, le da la gloria a Dios, porque Él vino a darnos libertad. Para ir terminando, te quiero decir algo. La Escritura nos muestra de una persona. Esta persona, hermanos, todos los días se ponía en la puerta del templo a pedir. Era una persona que no podía caminar, andaba quizás en silla, digamos, en esa silla, wheelchair, le llaman. Silla de ruedas. Quizás andaba, esta persona no tenía trabajo, no tenía nada. Y siempre se ponía a pedir. Siempre. En una ocasión, ahí como por eso quizás de las 3 de la tarde, Pedro y Juan dijeron: vamos a ir a orar. Vamos a ir al templo. Vamos, Pedro, le dijo. Le dijo Juan, ¿verdad? Dijo Pedro: vamos pues, vamos a ir a orar. Allá, hermanos, se iban aquellos dos. Pero como hermanos, estos hermanos trabajaban de la pesca, pero una vez que se dedicaron a servir al Señor, se dedicaron y vivieron por fe. No andaban nada en la bolsa, hermano. Ni un quetzal andaban. Ni un colón, hermano. Ni un lempira, hermano. No andaban nada, ni un peso. Bueno, el hombre, hermanos, como siempre, hermanos, extendió la mano y dijo: denme algo, dijo, fíjate que no ha comido ni para los chilaquiles he recogido, le dijo, ni para las pupusas. Entonces, hermano, y aquellos dos se quedaron viendo, Pedro y Juan. Andás, le dijo. Y le dijo Juan a Pedro: no, le dijo, no ando. ¿Y andas tú? No, hombre, si yo ando bien. Le dijo: plin, plin, le dijo, yo ando nada. Y los dos se le quedaron viendo, y aquel todavía esperando, ¿verdad? Con aquella esperanza de fe, esperando que le dieran, hermano. ¿Y sabes qué pasó? Le dijo Pedro: mira, le dijo Pedro,
Me los vas a disculpar, viejo. Los vas a disculpar, le dijo. No tenemos, le dijo. Y él aquí, yo me imagino que el que estaba pidiendo se desilusionó, ¿verdad? Dice cuando dijo que no tenían, porque el hombre ni había ni comido. Todo ese día no había recogido nada, hermano Nelson. Pero Pedro le dijo, mira, le dijo, no tenemos oro, no tenemos plata, hombre, te fregaste con nosotros. Pero lo que tenemos te damos, le dijo. Mira, le dijo, no me des la mano, te la agarramos. Dice que lo agarraron la mano. En el nombre de Jesús, levántate y camina o anda. Hermano, le agarró una tronazón de huesos a ese hombre. Se le empezaron a tronar todos los huesos, volviéndose todo en su lugar, hermano. Los tendones, hermano, de una manera extraordinaria. Y el hombre, hermano, empezó a mover y hermano, feliz, contento, porque mi hermano tenía años de no caminar. Y sabes que no agarró para la fiesta, agarró para dentro del templo. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Dice que este hombre, hermano, agradecido con Dios, hermano, agradecido con Dios, entró, hermanos, al templo, saltando y alabando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, fue libre. La libertad llegó a su vida. Los resultados de la libertad te hacen, hermanos, saltar, te hacen alabar a Dios. Cuando tú eres libre, solamente Jesús, en el nombre de Jesús, este hombre pudo levantarse y caminar. ¿Cuántos fariseos han de haber pasado por ahí? ¿Cuántos escribas y sacerdotes han de haber pasado por ahí? Y no se había sucedido nada. Pero estos dijeron, en el nombre de Jesús, levántate, anda y camina. Y este hombre, hermano, inmediatamente, hermano, esa es la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Le da la gloria al Señor, le da la alabanza a Dios, a su nombre. Por eso se cumple la palabra de Dios cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, porque me ha ungido, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cuando, hermanos, venimos a Cristo Jesús, se revientan las cadenas. Cuando venimos a Cristo Jesús, los yugos se pudren, hermano, a causa de esa unción de Dios que viene sobre nuestra vida. Cambia tus pensamientos, el Señor transforma tu propia vida. Es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nos desesperamos. Este hombre, hermano, mire, gozoso. ¿Para dónde entró? Para el templo. Alegre, contento, gozoso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios había llegado a su vida. Desde ese momento dejó de ser inválido. De ese momento dejó de andar en silla de ruedas. Desde ese momento, yo imagino que cuando yo llegue ahí arriba, le voy a preguntar, hermano, mira, ¿y cómo fue esa experiencia que pasaste allá? Yo me imagino que me va a decir, todavía ese hombre está gozándose, hermano. Porque el gozo del Señor nunca pasa. ¿Cuántos dicen amén? Así como usted verá que está feliz ahorita, está contento, le da la gloria a Dios, iglesia. ¡A su nombre! Cuando Dios viene a tu vida, revienta las cadenas, revienta, hermanos, te eres libre, hermanos, te quita toda carga. El evangelio no es para ponerle carga a la gente. El evangelio no es de cargas, hermano. No hay cosas más preciosas cuando vienes voluntariamente y le dices: Señor, aquí está mi corazón. Se lo ofreces a Dios. El Señor toma esa ofrenda, no una ofrenda obligatoria, sino una ofrenda voluntaria que nace de tu corazón. Te entregas tu vida en ofrenda a Dios. Cuánto le da la gloria al Señor. Por eso, hermanos, concluyendo, cuando recibes esa libertad en Cristo, hermano, eres libre de todo, hermano, de todo yugo. Y eso inicia, hermano, iníciese de ese momento a vivir la vida abundante que Cristo tiene para ti, que Cristo tiene para nosotros. Ve, esa vida abundante, hermano, donde el Señor, hermanos, te ofrece libertad y vienes a vivir en una condición fuera de toda culpa,
porque Él te ha perdonado. Fuera de toda culpa, porque Él te ha perdonado y liberado del yugo de la esclavitud espiritual. Por eso, hermano, entreguémosle nuestro corazón. Yo no sé si habrán yugos en nosotros, hermano, pero si hay yugo en usted, hermano, es importante que le pida a Dios que lo libere, que Dios lo restaure, que Dios lo levante de nuevo otra vez, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso es importante volver a los brazos del Señor y pedirle siempre a Dios perdón. ¿Por qué? Porque nos ha hecho libre. Solo Dios puede perdonar tus pecados, no los hombres. La cuenta es con Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Le da la ofrenda de plata.